Bienvenidos al quinto episodio de 360 Inmobiliarios. Hoy, una mesa más grande. Hoy vamos a hablar de marketing. Marketing no es ventas, pero hace que te conozcan. Y acá a mi lado está Maya Abramovich, de Concepción del Uruguay, licenciada en marketing, abogada, escribana, mediadora y varias cosas más. Nuestra licenciada en comunicación, Micaela Echeverría, casi que se me va el nombre. Y nuestro próximo licenciado en marketing, Gaby Marco Giuseppe. Creo que hemos dicho todo bien. Así que hoy va a ser un tema relajante pero apasionante: el marketing y las ventas inmobiliarias. Vamos a empezar por acá. Maya, ¿qué es marketing y qué no es marketing? ¿Es lo mismo marketing que ventas? No es lo mismo. De hecho, es un error bastante común y muchas veces se mete la pata en esta cuestión porque se cree que a través del marketing lo que se logra es una venta inmediata y eso es un error. En realidad lo que hace el marketing es allanar el camino, preparar el terreno para la venta. Lo que hacemos a través del marketing es justamente crear confianza, presentar cuál es la propuesta de valor, acercar al cliente al producto. ¿Qué agregamos de Gaby? Sí, a mí me gusta definirlo como un todo. Hay un concepto muy básico dentro del marketing que son las famosas 4 Ps, ¿sí? Que es producto, plaza, promoción y precio. Y eso se podría decir que es la base de lo que es el marketing. No es solamente las ventas, no es solamente el posicionamiento, no es solamente tampoco la publicidad, que muchas veces, y sobre todo antes, se tendía a confundir con marketing y publicidad, y es una partecita de todo eso. Así que bueno, es un todo lo que te lleva a ser conocido, a posicionarte, a posteriormente vender, y sobre todo, para mí lo más importante es que el marketing no es vender, sino volver a vender. Es fidelizar a ese cliente. Esa es la definición que a mí me gusta dar. Es bueno eso. Y cuando hablamos de comunicación, ¿qué es lo que tiene que tener el marketing para que esté dentro de la comunicación? O sea, que el marketing sea comunicación. No sé si soy claro en lo que yo tengo como concepto. Yo creo que la comunicación lo que hace es establecer las bases para que después se pueda plantear una estrategia de marketing sobre eso. O sea, si vos tenés una empresa, por ejemplo, necesitas saber qué objetivos tenés, a qué público le vas a hablar, de qué manera te vas a comunicar. Entonces, la herramienta que te da la comunicación es eso, para después poder lograr todo eso con el marketing. Lograr comunicarte bien, ser claro, ser coherente con tu marca, y así poder generar esta confianza en la gente que te elija y que te vuelva a elegir. Esa cercanía, ese Claro. sentido de pertenencia. Eso Una vez escuché, el marketing viene primero y luego vienen las ventas. Es como el marketing hace que seas conocido para que después tu estrategia de venta sea la que haga efectiva la venta. Yo creo que hubo un gran cambio de paradigma en estos últimos tiempos. Antes la persona se acercaba a tu inmobiliaria o a tu empresa o oficina porque ya te conocía, pero para recién ahí enterarse de cuál era el producto, desarrollar esa idea, ¿no? Y ahora la persona se acerca con un conocimiento anterior porque ya te vio, porque ya estuvo barajando bastantes posibilidades y otras opciones, y entre esas opciones te eligió a vos. O sea que por ende ya llega informado, ya llega con un concepto. Por ende, yo creo que el marketing lo que hace es generar ese interés, informar, pero esa cercanía que va a tener después el cliente cuando llega es para consolidar esa confianza que vos ya la integraste antes. Qué importante es que cada piecita del marketing esté calzada correctamente. cada vez más pulido. Porque, y por ahí no lo pienso en aquellas empresas que tienen todos los recursos disponibles para que eso suceda. Lo pienso en el uno solo que tiene la posibilidad de comunicarse como pueda, pero entender que esa comunicación que va dentro del marketing, cómo esa se puede pulir, cuáles pudieran ser como los tips para que ese marketing sea efectivo. Una vez conociendo que marketing va antes que venta. ¿Cuáles otras cosas que ustedes consideran que se deben pensar en una planificación del marketing? ¿Cómo se verifica los indicadores que te van a decir, che, estoy haciendo un buen marketing? Y llevarlo a lo llano, me refiero, no super mega indicador, insisto. No. ¿Cómo es ahí
para pensar en marketing, porque hoy estamos hablando de marketing. Está bien, yo entiendo que no es venta, pero Yo creo que el ejercicio principal y el más importante es conocerse, o sea, conocer cuál es tu propuesta. Si vos no tenés en claro qué te destaca, cuál es tu producto, qué te diferencia de los demás, cuáles son tus valores, como decían ellos, tus valores, cuáles son tus objetivos, qué es lo que vos realmente querés comunicar. Si vos tenés que empezar con ese análisis, yo creo que toda empresa, no importa el rubro, sea cercado y bolero o cualquier otro, lo tiene que hacer. Es un ejercicio fundamental para saber dónde estás parado. Decir, bueno, quién soy, qué ofrezco y cuál es mi diferencial es clave. Y esto también, que no importa el tamaño de la empresa, o sea, seas vos solo, sea una empresa de 2 o 3 personas, bien, debería ser la base, no siempre pasa. Muchas veces las empresas se saltan ese paso y después se dan cuenta más adelante que tienen que hacerlo, porque es necesario. En un punto es necesario porque si no, estás haciendo un marketing vacío y no tenés una estrategia clara o sea, están comunicando sin tener las bases. Y ahí agrego algo muy importante que yo lo intento comunicar bastante en general, es el hecho de el poco conocimiento que hay de lo que es el marketing y la falta de inversión en marketing. Siempre muchas veces se ve como un gasto, donde en las empresas, estamos hablando de cualquier espectro, de micropymes a empresas más grandes, generalmente las empresas más grandes si llegaron ahí ya lo tienen mucho más pulido a esto, pero sobre todo en empresas que están en proceso de crecimiento, que por ahí tienen algo muy bueno para aportar, tienen un gran producto, tienen una gran infraestructura, pecan de no invertir en marketing o verlo como un gasto más, y por eso no terminan de explotar bajo mi punto de vista. yo creo que lo miran al marketing como un área de soporte. Exactamente. Como un área que bueno, así como qué sé yo. Si lo hago genial, si no lo hago, bueno, puedo prescindir de cuando en realidad... Creen que solamente tienen que cumplir con esa parte y nada más, y no se dan cuenta de la importancia y que hoy en día es el medio. Y cuando hablamos, por ejemplo, de que marketing no es ventas, y sucede antes de las ventas, pero me quedé pensando, también sucede después de las ventas. Exacto, que el marketing rodea todo. El marketing rodea todo. Volver a vender. Claro. Para mí 100%. Porque no es la persona no te elige una sola vez, lo tiene que hacer muchísimas veces. Y creo que ahí está la clave del marketing, de que sale una persona que le ofrezca algo mucho mejor de lo que vos ya le estabas ofreciendo y ya estás perdiendo. Entonces es renovar ese contrato constantemente. Y ojo, algo muy interesante esto de la fidelización de ese cliente o no cliente. No solamente se producen las ventas como tal de que ese cliente va y te paga algo, sino también en tu imagen. Vos fidelizás a esa persona a tu imagen. Creás por así decirlo, de tu cara un hashtag. ¿Sí? O sea, pasa a hacer eso. Entonces, esa persona, independientemente de que te siga o no te siga, te empieza a consumir, empieza a tenerte como referente, y ahí está el gran punto del marketing, que es la fidelización también de eso, ¿no? Por eso es un todo también, ¿no? Después podemos hablar un poco más de lo que es el embudo de venta en general, lo que es conceptos que hoy están un poco más de moda, como es el growth marketing, que es justamente el pulido de estos embudos de venta, pero bueno, eso ya es... Ya vamos a venir ahí porque vamos a hacer una pausa así de cortita con alguna cortinita musical que ya volvemos. Quedaste, Gaby, en lo último ya metiéndote en lo que creo yo, y corríjanme ustedes los entendidos en el tema, ya empieza a ser el marketing digital, ¿no? Sí. Porque todo lo que por ahí conocemos de embudos de venta y demás, si bien debe existir también en el mundo offline, pero ahí, ¿cómo se empieza como a desmembrar el marketing usualmente? Yo creo que tanto el mundo offline como la parte digital se tienen que retroalimentar. Es decir, no es un solo camino, sino que es un ida y vuelta. Voy a poner un ejemplo para que se entienda. Si vos tenés un evento donde presentás un producto, por supuesto que a través de las redes, en momento previo, haces la invitación, generás interés sobre ese evento, ¿no? Ya estás convocando a través de la parte digital hacia algo Y ahí te hago una pausa. ¿Por qué las redes? Tenés varios medios, por supuesto. Lo podés hacer también de forma tradicional, pero yo creo que El alcance que el tiene alcance hoy es con lo mucho mayor y también lo vas a estar hablando directamente al público que realmente le interesa ese evento, en caso de que fuera un evento, ¿no? Una vez que tenés a esa gente convocada a tu evento, eso
que va a ser presencial, que estamos hablando de la parte offline, que por supuesto se va a pagar en ese momento seguramente marketing directo, vas a tener una comunicación. Pensemos, llevémoslo al terreno inmobiliario, por ejemplo. Claro, en ese momento seguramente Buscar un departamento. un departamento, exacto. Vas a estar haciendo contactos, va a estar la persona encargada de venta también en ese momento hablando con los posibles inversores y demás. De eso mismo, que es una situación offline, se crea contenido, ¿no? Entonces, estás usando ese momento offline para luego compartir en tus redes, en la parte digital, todo lo que sucedió ese día, en ese momento. No solo para el que fue parte, para consolidar también una especie de comunidad, sino para el que no fue parte. Entonces, el que no fue siente que tendría que haber sido. Un sentido de abstinencia. Que Exactamente. Totalmente. Y agrego más, justamente en el sector inmobiliario, creo que la presencialidad termina siendo el broche de oro que, digamos, que termina de cerrar ese buen marketing digital previo y termina de cerrarlo ahí. Más que nada porque es un sector muy, como lo hablaban en episodios anteriores, muy tangible. Es algo que yo Y quiero muy ver. relacional, o sea, Sí, exactamente. Y tal cual. Y esa De lazos. confianza, ese ida y vuelta se genera mucho con ese estar en persona también, obviamente. Creo que con el cliente es esencial. Y muy, o sea, lo que tiene también el sector inmobiliario es que al tener tickets tan altos, vos tenés por ahí las inversiones de toda una vida de una persona que está tratando de comprar una propiedad, siquiera propiedad. O sea, es muy emocional, muy de tener que estar en persona. sí, su definición inclusive lo dice todo. Inmuebles, ahí dentro, o sea, y eso está ahí implantado. Yo creo que más allá de la gran potencia que tiene hoy la digitalización, y de hecho nosotros mismos nos encontramos hoy vendiendo unidades que de manera prácticamente digital, y hasta inclusive lo que no está construido hoy lo vendés en mundo digital. Exacto. Ojo, Pero hay un punto, ahí te terminaba la idea, donde el inmueble, el contacto con el inmueble va a seguir existiendo porque no deja de resolverse una situación con una vivienda o local o lo que fuera, que es un inmueble. Más allá de que posiblemente dentro del mismo sector tengas inversores que no le interesen el inmueble y que si pudiera en la Argentina existiera esa posibilidad, haría todo de manera digital y haría la inversión, lo baja de su plataforma de la wallet de criptomoneda y hace la inversión. O sea, que Bueno, de hecho hoy está. Pero para llegar a esa digitalidad, de vender una propiedad digital, tuviste que hacer todo un trabajo de estrategia, de confianza, de generar esa relación con la persona, porque si no, no te va a meter $200.000, o sea, no te lo va a regalar porque sí. Esa era una pregunta justamente que quería hacer, que hoy en día una inmobiliaria o una desarrolladora tiene un proceso de marketing digital, termina de generar esa confianza de manera presencial, pero quizás ese inversor que ya es frecuente, ya la presencialidad es casi nula o cada vez menos, porque tiene ya confianza, pero esa previa hay que hacerla, sí o sí, esa previa de estar en persona y seguir sosteniéndolo. y seguir sosteniéndolo y bueno, y mucho más en ciudades como las nuestras, que son más chicas, que a la gente le gusta conocer la cara que está detrás o la persona que está detrás de todo esto, ¿no? En ese sentido, así que... Y bueno, una de las cosas que aprendí hace tiempo atrás y uno lo va viendo cómo se consolida es todo ese recorrido que hace en el mundo digital un comprador, el camino que lo hace solo, que se dice que es aproximadamente un 60% del camino lo hace solo nutriéndose, Exacto. para confirmar luego con el contacto ya personal lo que estuve investigando previamente. Y todo ese tiempo no sabemos realmente cuándo arranca, más allá que tengamos herramientas hoy de medición cuando te contactó, pero no sabemos cuánto hace que no te contactó. Es más difícil de traquear totalmente. También a mí me gusta, hablando un poquito de esta relación entre el marketing digital y el marketing offline, también a mí me gusta no diferenciarlos tanto, o sea, ¿en qué punto? El marketing es en sí, tiene la esencia y es marketing, y el que sea digital es que es a través de un medio digital. Pero después las estrategias, si bien cambian y van saliendo nuevas tecnologías, nuevas formas, etcétera, etcétera, más o menos manejan esa esencia y ese objetivo final que tenía el marketing tradicional, por así decirlo.
si pensamos como dejar algunos tips así en lo que pudiera ser la planificación de un marketing para una desarrolladora, muy en términos macros, ¿no? ¿Dónde te imaginás de que debiera empezar alguien a pensar si tengo que lanzar un proyecto, si tengo que consolidar la marca? Ahora vamos a hablar un poquito de branding también. ¿Cuáles son como las guías que vos en tu experiencia con R&R Desarrollos de Concepción del Uruguay, con quien estás en cabeza de marketing, implementás, probás, vas haciendo? Bueno, en el caso de R&R Desarrollos, hace 3 años estamos trabajando justamente en esto, en la realización de consolidar la marca, ¿no? Se pasó de tener en cuanto a la parte de estrategia de marketing de redes sociales en algo un poco más distante, que era al principio bastante institucional, a mostrar a la empresa desde otro lado. Yo creo que hoy en día se pueden ver los procesos, se puede ver la gente que trabaja detrás de cada uno de estos proyectos, porque la idea en sí está buenísima, pero también mostramos todo lo que hay detrás, ya sea por qué se eligen determinados materiales, quiénes trabajan, cuánto tiempo lleva. Se muestran los procesos, que me parece fundamental. Entonces, si yo tuviera que aconsejar respecto de eso, creo que no podrían quedarse únicamente con una imagen. O sea, si una desarrolladora, una inmobiliaria dice, yo voy a poner una imagen de mi proyecto y nada más, no, la respuesta no es el primer error. Tenés que acompañar eso con contenido de valor. Realmente tiene que haber un camino recorrido entre que ese proyecto se ideó, cómo se lleva a cabo y cuál va a ser el resultado, ¿no? Eso es lo primero que tengo para decir es eso. En segundo lugar, conocer al público. O sea, a quién estamos hablando, quién está del otro lado, a quién le puede interesar tu producto. Tenerlo bien claro, porque es a esa persona a la que vas a hablar y la campaña va a funcionar siempre y cuando esté lo más segmentada posible. En tercer lugar, me parece re importante no subirse a cualquier tendencia, y esto lo digo con todo el amor del mundo. Contrario a lo que dicen muchos. Claro, No las tendencias son para todo el mundo. Con esto quiero decir que no podés hacer un challenge de TikTok solamente porque lo hace determinada persona famosa o porque tiene muchos seguidores. Podés adaptar ciertas tendencias de las redes sociales a tu desarrollo, a tu empresa y a tu proyecto. Esto quiere decir que podés ver qué es lo que está haciendo la competencia, pero darle tu impronta. No dejar de ser auténtico. ¿Por qué? Y también lo que estaban hablando los chicos antes, muy importante, en la comunicación, tanto offline como digital, dentro del mundo del marketing, hay que tener coherencia. Entonces, si vos estás transmitiendo algo en redes sociales que después no podés sostener a nivel presencial, no tiene ningún tipo de sentido. En vez de estar haciendo una inversión, haciendo un gasto. Y es muy lejos de la realidad. Entonces, esa imagen que vos construís en redes sociales tiene que ser sostenible también en persona. No podés crear un personaje de un lado y que en persona sea lo contrario. Entonces, eso es fundamental. Te hago un paréntesis allí. Ese es uno de los grandes pecados que se ven cuando escarbás un poquito. Exacto. Que ves realmente una impronta que detrás de sí. Pero era una maqueta. Claro. Era una maqueta. Voy, Era un personaje. me contacto con ellos y nada que ver el trato de lo que están mostrando en redes sociales. Claro. O sea, que no hay nada que esté bien o mal en ese sentido de... Le sonó la alarma. Ahí ahora se tenía que levantar en la siesta. Subir contenido para la Subir contenido, acá. Era subir contenido. Subilo. No hay algo que esté bien o mal en el sentido, sino, o sea, lo que está mal en sí, que lo que decía Maya, es que lo que mostrás no sea tu persona. Eso es lo que está mal. Después, si vos sos gracioso en persona y querés ser gracioso y le querés dar esa impronta, dale para adelante, siempre y cuando no sea algo burdo, feo, lo que sea. Bueno, también hay que ver, cada sector tiene sus códigos, ¿no? En ese sentido, pero esa es la principal cuestión. Mostrar algo que no es algo muy negativo en ese sentido. Ahí se fueron directamente Ya no te voy a tomar al marketing. Mirá, los traigo esto. Tu estrategia aconsejada es apoyarse o partir desde el marketing digital, hacia lo offline, o esto capaz que es algo que yo estoy muy mal estructurado en mi cabeza, porque cuando digo hay que planificar el marketing, bueno,
¿Cómo lo empezamos a planificar? El marketing empieza desde, che, ¿de qué se trata la oficina? ¿De qué se trata el interior de tu oficina? ¿De qué se trata tu presencia? No sé, digo, ¿cómo empiezan a pensar en el marketing macro para ordenar cada cosa que hay que trabajar dentro? A mí me gusta mucho ver y preguntar, o sea, primero ver dónde estás y ver a dónde querés llegar. O sea, para mí el marketing parte de esa base. Bueno, queremos llegar a X facturación mensual, una empresa X quiere llegar a X facturación mensual, hoy en día estamos en esto, bueno, ¿qué vamos a hacer en el medio para que se logre esa Pero vos como marketing podés garantizar, no se puede llegar o garantizar. no a la facturación. No se puede garantizar, pero para mí es la piedra angular de que las ventas crezcan en ese sentido. Bien. Yo creo que No se puede garantizar. sí, eso no se puede, porque justamente el marketing es un camino también. Entonces, lo que decíamos, ¿cómo se inicia? Bueno, primero, ¿cuál es el producto que vos vas a presentar, ¿no? Ya decíamos conocer conocer el público, conocer el mercado y conocer el producto. El producto también sos vos. Vos estás dentro del producto. ¿Qué es lo que vos tenés para ofrecer? Eso es el puntapié. Si vos no sabés dónde estás parado, no sabés qué tenés para ofrecer, ni qué mercado estás posicionado, ya estás perdiendo. Entonces, primero de base, tener claro esas tres: producto, mercado y la diferencial. Entonces, esa es la base. Después, ¿con qué medios contás? O sea, cuando vas a la parte de marketing, decís, bueno, ¿en qué redes sociales quiero estar? Si quiero hacer marketing directo, si quiero usar medios tradicionales. Si tengo Claro, todo si esto tengo un lugar físico, ¿quiénes se van a ocupar de la parte comunicacional? O sea, porque claro, vos decís, bueno, hago una campaña digital, pero eso después llega, supongamos, a un WhatsApp o a un email. Bueno, ¿quién va a canalizar esa comunicación? ¿Qué es lo que se va a decir? ¿Qué línea comunicacional vamos a tener? Todo eso tiene que estar preparado también de antemano, porque una vez que empieza a ocurrir, digamos, sucede muy rápidamente. Entonces, eso es, los primeros dos pasos serían esos dos. O sea, tener claro qué y después el cómo. Buenísimo. Y después está el para qué. El para qué es lo que dice Gaby también, es ¿qué quiere lograr la empresa con esto? ¿Cuál es el objetivo a largo plazo? Entonces me parece que esas son las tres etapas. Sí, para terminar como este cierre de entre lo digital y lo offline, si te está escuchando del otro lado y viendo una empresa que dice, che, tengo que ordenar mi marketing, a ver, y una empresa, vamos a llamarla también desarrolladora. Brevemente, vos le dirías, primero, más allá de lo que mencionaste, primero el diagnóstico de esto, después vas a implementar esto y después vas a implementar esto otro y lo vamos a medir así. Tu ejemplo de cómo medís vos lo que sucede en el marketing en R&D de desarrollo. Bueno, principalmente lo primero es esto que... ¿Cómo medís la efectividad de tu marketing puntualmente? Bueno, justamente tenés medidores a nivel, digamos, de marketing, de los KPI, digamos, tan conocidos. Si la gente lo sabe, son medidores justamente de rendimiento de las campañas. Entonces, supongamos que tenés una campaña, ya está segmentada. Eso, bueno, es fundamental, si lo aclaramos antes, que esté ya el público objetivo al que vos estás hablando. Tiene determinado poder adquisitivo, lo que en marketing se llama también el buyer persona. ¿Cuál es tu buyer persona? ¿Quién va a invertir en tu negocio? Bueno, es esta persona de este rango etario, que tiene este poder adquisitivo, que se encuentra en tal lugar geográfico, que lo va a hacer de determinada manera, y este va a ser el medio de pago. Bueno, perfecto, ya está el segmento, ¿no? Podemos a ese segmento pulirlo muchísimo y eso va a tener que ver también con la experiencia que vos tengas después en el sector. Supongamos que no tenés tanta experiencia, pero querés iniciarte. Bueno, tenés lo que vos creés que es tu buyer persona, lo construís en base al producto que ofreces, que seguramente tendrás otros ejemplos de base de ese producto en otros sectores muy parecidos al tuyo, que es lo que se suele hacer cuando vos no tenés ningún tipo de conocimiento de base. Sabes que la competencia hizo esto y esto, te basás en eso porque todavía no tenés su público objetivo, ¿no? Entonces, llevas a cabo la campaña. La campaña tiene un montón de variables. Está la campaña propiamente, lo que se llama en meta, cuando vos invertís realmente en que aparezca para ese público segmentado, y después tenés todo el contenido de valor que vos acompañas a ese producto en redes sociales. A eso le podés sumar eventos de convocatoria, participar. ¿Cuántas personas, cuántas llegadas, cuánto? Claro. Me imagino que esa herramienta de medición la empezás a encontrar vos a partir de definir cuáles son las acciones que vas a aplicar Exactamente. detrás de esa planificación que vamos a hacer. Exacto.
¿A qué le llamamos dentro de los medidores que vos, a medida que, porque no es solamente vos haces una medición cuando el proceso termina, podés hacerlo también durante, porque eso también te encamina si vos estás mal dirigido, ¿no? Entonces, en el caso de las redes sociales tenés variables, tenés desde el engagement, que eso también se va a medir a base de tu público, de toda la gente que te sigue, cuánta interacción tenés real con tu contenido. Eso se puede medir de muchísimas maneras, por supuesto. Pero si vamos a términos generales, la primera medición que hay que tener en cuenta son los leads calificados. Eso significa, de las personas que tienen interés en tu producto, ¿cuántos realmente te consultan? O sea, está bien, hubo un like, hubo una interacción, hubo un mensaje. Bueno, de esas personas, ¿cuántas realmente están interesadas? Claro, ¿Arruinan? Exactamente. ¿Cuántas están interesadas realmente en tu producto? ¿No? Que puede ser que tengan un interés genuino o que tengan poder de compra. Eso es la primera. La segunda es, obviamente, la tasa de conversión. ¿Cuántas de estas personas de estos leads calificados pasan de un simple interés, que bajaron el contacto y llenaron un formulario, a realmente sentarse con vos en una reunión real, presencial, o videollamada, lo que sea, para que vos le expliques en detalle cómo se llevaría a cabo esa inversión o lo que tenga que ver, el producto que vengas, ¿no? Y en tercer lugar, una vez que este proceso ya culmina, es qué costo tuvo cada uno de estos leads. Le puede haber cerrado. Exactamente. Etapa. Sí. Cerró. Uso del lead a prospecto. Lead prospecto, ventas concretadas y desde ahí sacar ese costo de adquisición de clientes. Lo que pasa también en el mundo de marketing, los chicos van a coincidir conmigo en redes sociales, es que se confunde mucho o hay un error inicial en creer que vos te haces una cuenta, subís contenido y automáticamente tenés una venta, que justamente de esto se trata este podcast, es decir, no funciona de tal manera. Y de hecho, muchas veces es prueba y error. Si bien es el medio digital es bastante vertiginoso porque va cambiando, y esto que yo decía también de las tendencias y demás, vos, la única manera de saber si algo te funciona es haciéndolo. Entonces, el problema es que muchas veces muchas empresas, y sobre todo en el sector inmobiliario, se frustran en el camino. Es muy común también eso, o no se animan a ir por más porque sienten que si no tuvieron lo que esperaban en una sola acción, ya está todo mal. Que ahí está la clave. Como todo, hay que persistir Exactamente, en el tiempo. las cosas que en definitiva, si uno quiere lograr resultados consistentes. Y sobre todo es tener ese proceso de medición. Porque si no, Exacto. no lo medís es imposible. Por eso. No lo pueden mejorar. En términos ya hablando de planificación, ¿cómo debiera planificar una inmobiliaria en su marketing? A ver, ¿cómo hacemos en AN? ¿Qué le da o qué debemos hacer dentro del marketing de contenido que estábamos hablando y lo que fuera campañas y específicamente? A ver, ¿cómo se piensa el marketing desde un Le quiero dar pie a Mica que lo hable más en profundidad, pero para mí la base en este sector es el 100% de la confianza. Si bien en todos necesitas confianza, en este sector mucho más. Entonces, la planificación tiene que ir, por lo menos de comunicación y marketing, tiene que ir muy relacionado con eso. Muy relacionado. A navegar. Sí. Antes que tramita y te doy el pie y le cuento a Maya. Nosotros hace ya, si no son 3, son 4 años, hemos implementado OKRs, que es una metodología de planificación y ejecución de objetivos. Justamente las siglas Objetivo, Objective Key Result, Objetivo y Resultados Clave. La ha hecho muy popular Google puntualmente, quien no fue el creador. Y esa planificación y ejecución de objetivos, metodología, habla de, calzarte un objetivo que sea aspiracional, pero que realmente puedas lograrlo, y ponete entre 3 y 5 resultados claves que vos vas a considerar que te van a decir que vas a llegar a cumplir ese objetivo. Y que son medibles. Ese key result tiene que ser una métrica, Sí. punto. Tiene que tener un número y que llegar. Y toda esta estrategia la podés dividir en las distintas áreas de la organización, alineadas con los objetivos de la organización. Entonces, y ahí entras a desmembrar lo que es el área específico de marketing, y ahí te doy pie para que cuentes un poco cómo planificamos el marketing. Nosotros, bueno, esto también fue un poco de prueba y error. Yo quería arrancar con esto que decía Mai también que le sucedió en RR Desarrollos.
A nosotros nos pasó algo así. Cuando yo ingresé acá a la OFI, que fue hace unos 4 años también, hicimos como, si bien vos habías comenzado a hacer videos, estabas informando y demás, como que hicimos el cambio a Entender para qué lo hacíamos. Primero eso, entender para qué lo hacíamos y que creo que lo tenemos bastante claro ahora. Pero sí pasó eso, cuando por ahí arrancamos, había algunas cosas que por ahí todavía no estaban tan definidas, por eso yo decía que es muy frecuente que pase eso. Y bueno, como que le dimos ahí una vuelta al contenido también para hacerlo más de valor, todo esto que decía Gaby, seguimos perfeccionando en eso porque sabemos que todo el tiempo están cambiando las cosas y que uno tiene que ayornarse, pero también con la certeza de que cuando uno tiene la línea clara comunicacional de lo que quiere decir, el resto bien. Lo que haces es ir acomodándote. Y como decía Ale, esto de los OKR, que a nosotros nos costó un montón determinar cuáles eran las métricas que íbamos a medir muchos años, Porque en realidad estas métricas que vos mencionás son las métricas, son los KPI que podemos lograr desde las plataformas de las redes sociales. Pero nosotros queríamos encontrar mediciones más allá de eso. Sí, más tangible, digamos. Y algo que sea completo también. Nosotros entendíamos que el marketing era... Nosotros tenemos que lograr tanto de ventas y habíamos encontrado de que el 50% de nuestros clientes venían derivados directamente de marketing y el otro 50% referidos. Y se repetía en el término de, cuando hicimos el primer análisis, 2 o 3 años. Sí. Decimos, pero eso fue cuando yo ingresé. Yo ingresé en fin de año y en el cierre de año estuvo esa métrica. Pero no teníamos cómo hacíamos para llegar a eso. O sea, eso no estaba. Ahora había sido el camino recorrido. Claro, estaba ese final que se sigue manteniendo. Se sigue manteniendo. Y en estos años hemos estado haciendo ese laburo de ver qué es lo que pasa y cuántas personas son las que necesitamos que ingresen para que... ¿Cuánto nos tienen que ver? O sea, el embudo de eso, ¿a cuántas personas tenemos que llegar para que se conviertan después en lead tantos? Para que después se conviertan en prospectos, para después derivar tantos a los vendedores, para que después cierren. O sea, y entre medio de eso, ver por dónde vienen. Claro. Porque nosotros partíamos de, esto es lo que tenemos que lograr que se genere del marketing. O sea, si nosotros tenemos la facturación, 50 son del marketing y 50 clientes son referidos y ya clientes. Bueno, estos 50 que vienen de marketing, entrar a desmenuzar de dónde venían en su mayoría y cómo optimizábamos los canales para sacar el costo de adquisición de clientes de ese 50%, porque este otro 50% ya no tenía costo de adquisición de clientes porque era referido por clientes. ¿Y cómo pensar los recursos? Eso es muy importante, lo que decía aquí en el canal. Y fíjate algo muy interesante ahí también, que incluso los mismos referidos también probablemente deben haber tenido un tinte de la parte de marketing porque entraron a las redes sociales, porque buscaron, porque te ven un canal, porque capaz que fue, no sé, el amigo y le dijo, che, mirá, el famoso marketing indirecto. Claro, por eso también es tan difícil de medir eso. Y eso que ustedes, o sea, acá en la N es una organización súper organizada, valga la redundancia, en ese sentido. Hay gente que lo tiene, o comercios que lo tienen, o diferentes empresas que lo tienen mucho más desorganizado, y ahí es también donde deberían hacer un poco. Pero ahí es donde y me animo, si llegan a tener la posibilidad de ver este podcast o episodio de streaming, este video, a que se puede hacer. Sí. Y es tan necesario dedicarle horas para que para que uno pueda descifrar, porque no deja de ser como el grifo de la manguera del bombero. O sea, sí, el que abre el grifo es el marketing, no hay otro. Y agrego más, incluso en ese sentido, que muchas empresas se animen también a abrirse a hablar esos datos con la persona que confiaron en ese marketing, porque pasa mucho, no sé cómo será en Buenos Aires, por ejemplo, pero en nuestras ciudades que son más chicas pasa mucho que hay como un recelo con el compartir información con esa persona o con esa organización que te está ayudando en ese sentido, y es sumamente importante. A nosotros desde fuera decimos, che, que sería excelente que vos me digas, vinieron tantas personas que me consultaron por redes sociales o por lo que sea, y ahí nos ayuda. Esto es algo que hemos hablado con Gabriel, de hecho, antes, sí. La importancia de que haya un ida y vuelta, porque 100%. Si vos no le comunicás tampoco a la persona que vos tenés, o las personas que están ocupando el área de marketing, tampoco están bien informados. ¿Por qué? Vos tenés también que decirle, mirá, la persona que vino
vio tal video, hizo tal cosa, se comunicó, le contó tal que vio esto en la plataforma. Eso es una información súper valiosa también para nosotros. Es lo que te termina de cerrar. Exactamente. Claro, Bueno, entonces no. estoy muy bien direccionada. Claro. O muy mal. O muy mal. O mejoré o no. Todo. Yo puedo hacer, y acá tengo un ejemplo, me acuerdo clarito. Yo puedo hacer un sorteo de regalar un iPhone por medio de redes sociales. Sí. Ahora, ¿Para quién? ¿Para qué? eso, y la inversión entre comprar el iPhone y hacer, pagar la publicidad de eso. ¿Cuánto me representó? ¿Qué costo para adquirir y para ver si eso quién está fue? llegando? No solamente eso, ¿A quién está ese llegando? dinero que vos estás invirtiendo en este sorteo, si lo invertías en una publicidad segmentada, iba seguramente más. Tenés muchísimo más arcos. Decía que Eso es probablemente... entender el marketing. Exacto. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, casos así de cuestiones de que lo veía yo mismo decir, lo siguen, por ejemplo, sorteos que siguen mis amigos que nunca van a comprar autos, lo mismo, por ejemplo, también pasa. Sorteo tal cosa para que después vaya y me compre un auto. Mis amigos por ahí están lejos de en este momento ir a comprar un auto y iban a seguir la página y después dejan de seguirla simplemente para que se pagan por el sorteo. Entonces, ¿de qué me sirvió toda esa exposición? ¿Realmente me sirvió? ¿No? ¿Fue positivo? ¿Fue negativo? Eso también es... A eso es lo que Yo nosotros como creo- contenido de valor. Fue del engagement. Yo Fue exacto. que todo eso pasa porque el marketing hoy, todo el mundo sabe de marketing. Ah, bueno, eso ni hablar. Entonces, Sí. ahí es cuando vos ves que Ese es las el problema del estrategias... todólogo, digamos. Absolutamente. Y cuando las estrategias realmente no tienen una base sólida de planificación que está alineada con un objetivo real. A eso me refería cuando no te podés subir a cualquier tren. Entonces, si en determinado rubro se hacen sorteos, bueno, hay que ver, hay que analizar ese rubro, si realmente a ellos les convenía hacerlo de esa manera. No es para todo el mundo cualquier estrategia. A eso es lo que voy. Vos tenés que tener también sentido común muchas veces, pero como decía ella, un sorteo de este tipo te suma seguidores que después no te sirven para, al contrario, te restan en la medición, porque ese tipo nunca más te va a poner un like, nunca te va a mandar un mensaje para consultarte nada, algo así. Uy, al final mi engagement no es tan bueno. No, no es que no sea bueno, es que son los seguidores que no les interesa tu producto. Existe una acción Claro. no, Y otra cosa, Exactamente. ¿cuál es la finalidad, no? Porque no me parecería mal, por ejemplo, hacer un sorteo con mis ya seguidores y regalarle algo a mi Claro, pero ahí Que no lo va. necesiten. Exactamente, Claro. pero ahí le estamos dando un Tal premio cual. a quienes ya los eligen, que es Tal otra cual. cosa. Exactamente. Pero después hay... Bueno, el tema de los sorteos, no sé tampoco cómo habrá sido en ciudades más grandes o no, pero acá hubo una época que estuvo muy de moda y en la cual se puede estar muy en desacuerdo con eso totalmente. Totalmente. Vamos a hacer un cortecito cortito también, a ver, un cortecito cortito, estoy con ese cortecito. ¿Qué música ponemos en esta cortina? Tiene que ser algo El cortito. tema nuevo de Daddy Yankee con Bizarrap. Moderno. Aquí lo tuyo. Y ya volvemos para hablar un poco de marca personal inmobiliaria. Seguimos en Este es el corte así, no, déjate seguir, déjate seguir. Corte virtual. ¿No? ¿Estamos bien? Mexicano 25. Después me olvido. Para que cuando mueven la mesa se entonces... Sí, pero Se estabiliza, güey. se estabiliza. No, eso sí, pero bueno, para... Yo estoy en los Muchas gracias, detalles. señor director. Estoy en los Muchas detalles. gracias, señor director. Bueno, vamos con marca personal y nos metemos de lleno. Ya hemos hablado un montón de contenido, pero Sí. si quieren, ¿se le ocurre algo más? Lo de los errores por ahí está bueno, lo hablamos un toque, Sí. esto de no, Los errores todas de- las tendencias son para... Ah, bueno, Sí, nos sí, metemos sí, de vuelta en vamos, eso. bueno, Bueno, como bajarlo a tierra. Bueno, a ver, vamos a dejar esto para el que nos está mirando que verdaderamente quiera empezar a hacer marketing. ¿Cuáles son los Pero dimos un montón de info re valiosa. Sí, incluso me gustaría hablar un poquito de esos errores, un poquito más desde lo, entre comillas, de lo técnico, no tanto de redes sociales solamente, sino también un gran error que se comete ahí, Sí. que es la falta justamente de esto de inversión en marketing y todo esto que... Bueno, solo lo empezamos por ahí, no nos vayamos tanto. Sí, sí. No, Tu marca personal y errores frecuentes. Marca personal cortito. errores frecuentes y Si no, hicimos un error cada uno. Yo voy a hablar del tema de la parte de no informar y usarlo únicamente como vidriera. Y vos hablás del tema de no invertir suficiente y vos de comunicar con cerrado todo. entero, Daniel. Sí, minuto 30 fue cuando hicieron el conto. ¿Qué ejemplo digo? Ok. Bueno, vamos. Y acá volvemos con el tercer y último episodio de marketing.
Y acá volvemos con el tercer y último bloque del episodio de Marketing no es ventas, o al menos así se llamaba o algo similar, ¿no? Vamos a revisar el título. Hay un checkout. Tres temas que me quedaron. Uno es marca personal, otro es cuáles son los errores más comunes que hay en el marketing general, que un poquito ya hablamos, y otro es cuáles son los errores, profundizar cuáles son los errores en el marketing de contenido, que también hablamos, pero para dejar unos tips que cualquiera que esté viendo y escuchando les pueda servir. Y decir, voy a arrancar con estos consejos que me dieron acá. Marca personal. Marca personal. Bueno, justo ¿Qué tan nosotros- importante es la creación de la marca personal? Yo creo que la marca personal es lo que a vos te sienta la base para diferenciarte del resto como persona. Porque nadie va a ser como vos. O sea, si vos te mostrás esto que decíamos, ¿no? Siempre tiene que ser coherente. Si vos tenés una empresa y estás tratando de apalancar esa empresa o te estás desprendiendo de esa empresa, tiene que ir conectado con los valores de la empresa. Eso siempre tiene que ser coherente. Pero mostrarte vos tal cual sos, cuáles son las cosas que te molestan, cuáles son las cosas que te gustan, tus valores, todas esas cosas que vos muestres y que generen esa confianza con la gente, son los que te van a hacer diferenciar de otras personas que están haciendo lo mismo que vos. O sea, porque ahora hay muchas personas que están haciendo marca personal, hay muchas personas que van a estar tratando de vender propiedades o de vender productos similares a lo que vos tenés, y eso es lo que te va a terminar de dar el salto. Y para terminar de cerrar, digamos, ese concepto es, nuevamente, hacer de tu cara un hashtag. Eso es la marca personal en sí. También en redes sociales, después mucho más amplio, pero es muy, muy importante en ese sentido. Así que, sí. ¿Marca personal? No, ya estamos ahí. No sé si me queda agregar algo. No, Hay que hacer marca personal. Yo hablé mucho más de eso antes. Agrego algo marca personal. También es muy importante tener en cuenta el objetivo, algo dijo Mika, pero tener el objetivo de esa marca personal. Me parece genial abrirse para que eso logre empatizar más con la gente. Abrirse me refiero a empezar a hablar de temas más cotidianos y todo ese tipo de cosas, pero sin perder el objetivo principal y sobre todo sabiendo que ya estás en ese nivel para poder hablar de eso, que ya tenés un cierto nivel de referencia y a la gente le interesa conocer. Yo creo que cuanto más afianzada tengas tu marca personal, mayor insight generás en el público. Cuando me refiero a insight en el mundo del marketing es cuando la otra persona se siente realmente identificada con lo que vos estás planteando. Sí, 100%. a mí me pasó esa experiencia personal de tomar la decisión de convertir mi cuenta personal, donde yo a lo sumo era una foto con mi familia o con el deporte, en mi red que yo me quería mostrar cómo era. Y el cómo era comprende ese ser profesional que hoy soy en mi actividad y también ese padre de familia, esposo y pseudo deportista. Entonces, o ex deportista, vamos, tuve mis laureles. No, bueno, pero... Entonces, entender que esa marca personal es como uno es, pero se quiere hacer ver también hacia el resto. Es que yo creo que justamente lo que te diferencia cuando vos tenés algo para ofrecer es no tanto lo que vos haces, sino lo que sos. Entonces, cuando vos creás tu marca personal, bueno, en tu caso particular que vos exponés tu carácter, tu personalidad, tus gustos, cómo preferís una cosa o la otra dentro también de tu trabajo, estás comunicando también a través de lo que sos todo lo demás. O sea, es como un puente entre justamente la parte inmobiliaria y esa conexión con el público. Claro. Vos sos el puente, porque vos hacés de filtro auténtico del producto. Tal cual. Y aplica también esto, que por ahí ya nos metemos también un toque en los errores más comunes a la hora de generar el contenido de marca personal. Es esto de que tiene que tener coherencia. Lo que vos mostrás en las redes tiene que también ser lo que las personas encuentran cuando te ven en persona, cuando te cruzan en la calle. No puede ser, es repetido, pero no puede ser un personaje. Totalmente, sí que es un choque muy, muy, muy grande entre lo que me encuentro cuando empiezo a hablar con esa persona con lo que yo veía. En vez de acercarte a la ¿Cómo? persona, te alejas. ¿Cómo son esos errores? O sea, más allá que eso conceptualmente está entendido, ¿cómo evitar esos errores? Para mí uno de los errores principales y sobre todo en la parte del sector inmobiliario, que es muy importante, en el desarrollo inmobiliario, es creer que las redes sociales son una vidriera. Es decir,
Las redes sociales son redes sociales, tiene que haber un intercambio. Entonces, si yo lo único que hago es ofrecer y vender, del otro lado se quedan, o sea, es únicamente una propuesta de venta. Entonces, yo creo que si es una red social, vos tenés que tener algo más que ofrecer. Más que una vidriera, tendría que ser un local sin vidriera con esas que son como... Sí, es un cartel. Que pasen, normal. entren y Entren que interactúen. claro, que no haya vidrieras, sino... Sí, entonces yo lo que pienso en ese caso es que vos tenés que tener mucho más para ofrecer. Y a eso me refiero con el contenido de valor. ¿Por qué? Porque si vos, además de vender, lo estás informando, ya sea de la manera que sea, desde en la parte de construcción, qué materiales usaron, en la parte de inmobiliarias, le contás sobre las tendencias del mercado y lo asesorás en determinados tipo de compra. En una decisión o en Y otra. en una decisión o en otra. Yo creo que ahí estás haciendo la diferencia y ahí realmente te estás acercando al objetivo que realmente tienen las redes sociales, que es el intercambio. Yo te doy para recibir. Entonces, puntualmente me gustaría hacer énfasis en algo que me parece importante, que es en esto que estamos haciendo ahora. Esto es contenido de valor, esto es informar más allá del sector, más allá de la venta, porque en ningún momento estamos nombrando ningún edificio, yo no estoy diciendo ninguno de los proyectos de R&R, ni ustedes. Estamos hablando e informando sobre lo que el cliente o la competencia podrían hacer, lo que podrían aplicar. Esto es contenido de valor realmente. Esto puede nutrir a la persona para decir, bueno, además de seguir esta cuenta porque me puedo ofrecer tal producto, me informa y me sirve. Es que sí, a ver, hoy estamos hablando de marketing, nos da que estamos en el sector inmobiliario, pero cualquiera que le pueda interesar un poquito ver de qué se trata el marketing, si nos ve o nos escucha, bueno, bienvenido sea y ojalá saque tips de acá para que nos pueda aplicar. Que deje comentario, que siempre. Cada uno de ustedes, a ver, deje un tip cada uno de, vamos a pensar, en la persona que no ha hecho nunca nada y que tiene un comercio, o vamos a llevarlo a Kelmi, tiene su inmobiliaria unipersonal. A ver, ¿cómo arrancar? En redes sociales, puntualmente. Bien, ¿cómo arrancar? Bueno, primero... yo Rápido, siempre- cortito, te lo voy a controlar. Cortito. Dos cosas. Primero, yo siempre digo, siempre mejor hecho que perfecto. Hay que arrancar, eso es esencial, ¿sí? Y por otro lado, volviendo un poquito hacia atrás, no subestimar la inversión que esto, o sea, lo que significa esta inversión, tanto en tiempo como en dinero, no subestimarla y darte cuenta que eso te va a hacer llegar a mucho más. Entonces yo arrancaría, principalmente si es una persona, una unipersonal, digamos, que tiene como recursos escasos de eso, empezar a mostrarte de manera orgánica y empezar a bajar algo que por ahí está alejado a la realidad, ¿no? Y empezar a conectar con la gente. Yo eso es lo que empezaría a hacer. ¿Y qué tiene que hacer en su cuenta? Su cuenta, empezar a grabar yo empezaría así. Si fuese en ese caso, empezaría a grabar el día a día, explicando conceptos que por ahí son más complicados, llevándolo a más simple, contar de qué se tratan ciertas inversiones que parecen muy lejanas cuando en realidad no lo son. Por ejemplo, en el sector inmobiliario, invertir en pozos, mucha gente no tiene ni idea de lo que es, y está bueno traerlo al llano o viceversa, hay un montón de cosas que puede haber. Yo haría eso, empezar a subir contenido por ese lado. Después ya vas a tener tiempo para mejorar y sobre todo mantener la constancia, no rendirse, no bajar los brazos en ese sentido. ¿Qué haría una empresa chica? O sea, y vamos a pensar una empresa, llámese un negocio que tiene 4 o 5 empleados, 10, o sea, vamos a pensar un poco lo que por ahí hacemos nosotros acá. Yo creo que también es en redes, está bueno por ahí no casarse con un solo formato, o sea, sabemos que siempre van modificándose y tampoco casarse con una sola red, ampliarse, ¿sí? Usar, bueno, no sé si todo Tenemos que mencionarla todas, pero bueno. Pero, o sea, Esto se va a ver por YouTube y esto se va a escuchar por Spotify, pero también por las otras redes. Usar Instagram, usar LinkedIn, usar variedad de redes y hacer y sobre todo creo que es muy importante conocerse para poder hacer, y esto que decía Gaby también es muy importante, de no bajar los brazos porque sabemos que el proceso que Claro. nosotros tenemos en la aceleración de contenido es muy largo y por ahí lleva mucho tiempo poder ver resultados buenos o llegar a los resultados que uno quiere. Capaz que te toman de una semana, capaz que te toma un año entero. Hay dos casos, Es como más claro. pero doy fe de que se den, doy fe de que sobre todo cuando empezás a hacer algo, por así decirlo, que hoy en día todavía sigue siendo disruptivo en el sentido que hay mucha gente que todavía no lo hace, capaz que tenés 20 competidores y sos el único haciéndolo, entonces ahí te vas a diferenciar totalmente del resto.
por más de que no sea lo mejor, no Sí, importa. y después va a depender hacia dónde lo quieras escalar. Totalmente. Ahora, te puedo Dica, todas las posibles redes sociales. Es lo mismo hablar en una red social, en otra o en otra. Para nada. Y ahí a ver qué Tampoco es lo consejo harías, que tiene que generar. ya sea para alguien unipersonal o para alguna organización. Yo creo de las que, nuestras. si bien como habíamos hablado cuando hablamos anteriormente del tema de que hay que mantener una línea comunicacional, por supuesto que la manera de expresarlo o de mostrarlo en redes, en el contenido, para cada red social va a ser diferente, pero nunca hay que olvidarse, no importa qué red social sea, de humanizar el contenido. Yo creo que hoy en día, ya sea en Instagram, TikTok, YouTube, o la que quieras elegir, lo más importante es mostrar contenido auténtico. Cuanto más real sea el contenido que estamos desarrollando, más éxito va a tener. Yo creo que ya los tiempos de la frialdad o el contenido distante o meramente emocional ya no van más. O sea, la gente está eligiendo, el público está eligiendo algo mucho más real. Y eso es súper importante, ya sea que en TikTok muestres un poco más lo diario o que no haya tanto recorte o tanta adicción, que haya tanta producción. En Instagram es un poco más impecable todo. Y en YouTube te puedes explayar mucho más. Entonces yo creo que si vos sos bueno con tus palabras y sabés comunicarte y hablar mucho tiempo, YouTube es tu lugar. Si te cuesta un poquito más, vas por Instagram, donde quizás una voz en off, puede haber un video lindo, pero con una voz en off. Y si sos un poco más mandado, TikTok es claramente tu lugar. Pero que se animen a mostrar la cara, eso es importante. Claro, que animarse es fundamental. Si bien uno puede hacer contenido sin mostrar la cara, la voz también es una parte de la persona. Está importante mostrar la cara, está importante saber quién está del otro lado. Y uno se puede dar cuenta, que se evalúen a ellos mismos cuando está viendo contenido, cuándo se quedan viéndolo y cuándo no. Es así simple, ¿no? Y es un laburo permanente. No, y además Constante. es constante y requiere práctica. No significa que si te pones por primera vez delante de cámara vas a hablar fluido y te va a salir todo perfecto. Necesita práctica, como cualquier otra cosa, como cualquier profesión. Yo creo que no hay que rendirse a la primera de cambio. Absolutamente. Así que bueno, hemos charlado de marketing. Ha sido una linda jornada. Muchas gracias por estar, Gaby. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias por la invitación. Agradecemos la invitación totalmente. Desde ya, y espero que a ustedes esto les haya servido y hayan tomado cosas que puedan aplicarla en su vida diaria. Éxitos y nos vemos en la próxima.